Viajando. Un recorrido por las denominaciones de origen. Un recorrido por los aromas y sabores de la rica gastronomía de España. Conociendo sus rincones, su historia, su patrimonio y sus curiosidades. Presentado por Luis Fernández Matamoros, Carmen Garrido y con la colaboración de Juan Ignacio Vecino. Viajando. Muy buenas tardes, queridos oyentes. Alegría de estar con ustedes como siempre, alegría de la compañía que dispongo con Carmen Garrido, Marisa Navascués, David López y la infinidad de oyentes detrás de las ondas que nos consta que cada vez hay más hasta el punto de que hemos tenido que ampliar y ahora no solamente nos conformamos con que nos escuchen los sábados, sino que también nos van a escuchar los domingos de 8 a 9. Señal de que hay demanda por parte de nuestros oyentes. Y muy honrados. Y que lo hacéis muy bien, con lo cual os felicito. Que lo hacemos hasta allí nuestro niño que está allí detrás. Efectivamente. Y qué mejor que estar todo el fin de semana acompañados, sábados y domingos. Y aprendiendo como aprendemos todos, Eso. aquí y a través de la radio. Exactamente, y si te ha quedado algo colgando, pues ya sabemos que el resto de semana, cuando vas en el coche, te descargas el podcast y oyes aquello que querías o que te ha faltado o que no lo habías entendido bien o que querías hacer. O que te ha dicho un amigo, ¿has oído viajando? Y dices, no, como les comenté también la semana pasada, estamos a punto de llegar al programa 100, con lo cual significa que hemos dado vuelta y revuelta a muchos sitios. Aún quedan sitios por conocer, ¿eh? Ojo, que España es grandísima y nos quedan sitios por conocer, pero ya empezamos la semana pasada, si se acuerdan, con una explicación diferente de un programa como hicimos con Salamanca. Y este sábado y domingo, bueno, domingo porque es sábado, no es que sea sábado y domingo, sino bueno, sábado y domingo programa, nos vamos a desplazar por un sitio que si yo les hablo a ustedes de Marco Aurelio, el emperador filósofo, o más bien conocido como el sabio, o Séneca el Viejo, o Marco Porción Latrón, que fue el mejor orador de la época romana, lógicamente nos metemos de cabeza en la Córdoba romana, señores. Qué interesante. Vamos a hablar en varios programas de la época romana, sobre todo en la parte de Andalucía, porque la mayoría, cuando asociamos, sin querer, pero rápidamente, nos viene a la imagen cuando hablamos de Córdoba, Sevilla, Jaén, todos estos sitios del Al-Ándalus, y omitimos que efectivamente el Al-Ándalus tuvo un poder enorme, una presencia en la historia importancia, sí. Pero que se aprovechó, entre comillas, de muchas cosas que antes los romanos habían establecido. Con lo cual, espero que les guste. Como les he dicho, simplemente ahora yo les voy a anunciar un poquito las pinceladitas. Las pinceladitas. Las ordenadas y luego van a encontrar también muchísimo más. Simplemente, como todos sabemos, Córdoba está situada en una depresión que está a orillas del Guadalquivir y al pie de Sierra Morena, con una población de unos 323.000 habitantes más o menos. Y bueno, la toponimia va a ser una pinceladita esta vez. El primer nombre conocido para la población es el de Córdoba, otorgado bajo la forma de Colonia Patricia Córdoba tras la fundación romana de la ciudad en el siglo II a.C. y que se supone anterior. Esto es una pincelada porque dentro de un ratito ya verán lo que les tenemos preparado, presten bien atención. Por eso precisamente solo hemos dado la toponimia del nombre romano, no hemos hablado de toda la historia de los nombres que ha pasado Córdoba. Bueno, lo que no cambia es el clima. O sea, el clima, ustedes tienen que saber perfectamente cómo nos vamos, cuándo vamos, qué tengo que llevar. ¿Anorak, con bañador o todo junto? O todo junto, ¿no? Bien, el clima de Córdoba es mediterráneo. Contiene unos inviernos suaves, aunque, ojito, que a veces tiene algunas heladas
Cuando baja el viento de Sierra Morena es fresquito. Los veranos son muy calurosos, con importantes oscilaciones térmicas diarias y temperaturas sobrepasándose todos los años los 40 grados en muchas ocasiones, incluso se ha llegado a superar los 45. Las mínimas, lógicamente, son más frescas y pero la temperatura media en julio y agosto sobrepasa los 28 grados. Eso es lo que es leviano, con que Mejor ir ahora. Claro. Un ventilador. Y las precipitaciones se concentran en los meses más fríos, eso está claro. Bueno, pues ahora, ¿cómo llegamos? A ver, ¿cómo llegamos? Bueno, pues en coche. Desde Madrid se llega a la ciudad a través de la autovía del Sur A4. Desde Sevilla, también a través de la autovía del Sur A4. Desde Málaga, pues la autovía Córdoba-Málaga, que es la A45. Y si vamos desde Valencia, pues es la autovía 3 y conexión con la A4 a través de la A43. Desde Murcia y Levante, pues vamos por la autovía A7 y hacemos una conexión con la A45 a través de la A92N y la A92. Desde Portugal y Extremadura, bueno, pues accedemos con coche a la provincia por su zona norte a través de la Nacional 432. Desde el Algarve portugués y Huelva, tomando la autopista del Quinto Centenario A49 hasta que lleguemos a Sevilla y después enlazamos con la autovía del Sur A4. Y desde Gibraltar y Cádiz, bueno, pues vamos a través de la autovía del Sur A4 en dirección Madrid. Y el tren está, Córdoba está muy bien conectada, sobre todo con la alta velocidad. Con la alta velocidad hay destinos desde Córdoba a Sevilla, a Málaga, a Granada, a Madrid, a Valencia, a Alicante y a Barcelona, siendo el más breve, obviamente, el de Sevilla, que son 40 minutos, y el más largo, el de Barcelona, que son 4 horas y 35 minutos. Y en avión podemos llegar con Binter, Vueling o Air Nostrum. Muy bien. Dicho esto, las noticias que decía Carmen y que vamos a hacer es que hoy vamos a empezar el programa precisamente hablando de su historia. Y ya saben ustedes que nosotros tenemos aquí una crack dentro de la historia, que es Marisa Navascuez, y que en estos momentos le doy el pase para que empiece a contarnos. Pues muchas gracias, Luis. La verdad que es un placer hacer un recorrido por la Córdoba romana, porque muchas veces la magia y el esplendor califal eclipsan a este glorioso pasado romano. Córdoba no fue una ciudad cualquiera en la antigüedad, sino que llegó a ser capital de la provincia ulterior Baética. Y además de la provincia bética, fue una de las provincias más prósperas y florecientes del imperio y se contó entre una de las ciudades principales del mundo romano. Bueno, Córdoba, o lo que es lo mismo la Córdoba romana, Córdoba que es ciudad en el río, fue fundada por el general Claudio Marcelo a mediados del siglo II a.C. Se asentó en un tramo del Guadalquivir en el que este deja de ser navegable. Este asentamiento presentaba una ubicación inmejorable, una ubicación estratégica, porque constituía una plataforma de penetración hacia el interior en tiempos de conquista. Durante los primeros años, los romanos convivieron con los síberos, hubo dos núcleos de población, los síberos que estaban asentados allí antes y otro romano de nueva fundación. Finalmente, la nueva ciudad acaba concentrando toda la población y la actividad comercial. Durante la época de la República, pues Roma, la verdad que crece profundamente porque se construye un primer foro, una muralla, también se acuña moneda en la propia Córdoba. Pero tuvo que hacer frente a las acometidas de Viriato. Viriato, que fue el héroe lusitano, como sabemos, que dificultó a los romanos la conquista de Hispania. La ciudad también acogió hechos históricos tan significativos como el sitio de Córdoba. Esto tiene una trascendencia tremenda porque el sitio de Córdoba fue bajo el mando del propio Julio César en el año 45 a.C. Entonces, el dictador romano fue quien destruyó parcialmente la ciudad porque había unas luchas entre Julio César y los hijos de Pompeyo. Entonces se pusieron de parte del bando perdedor,
Ya sabemos lo que ocurre cuando alguien se pone de parte del bando perdedor. Entonces, Córdoba, que contaba con 20.000 habitantes, pues fue parcialmente destruida. Este hecho puso fin a la República y, de hecho, empezó el Imperio Romano. O sea, un poco gracias a Córdoba, a los acontecimientos históricos en Córdoba. Entonces, la época imperial, el primer emperador Porque es... además Julio César ahí convocó, ¿no? A toda la... Eso es, los convocó y además, bueno, pues vio que como había habido esa lucha en la ciudad, dijo, pues esta es la mía, ¿no? Entonces, Claro. a raíz de ahí fueron las guerras pompeyanas, la guerra civil entre pompeyanos y No creo que cesarianos. fuese muy estratega Julio César, ¿no? Bueno, no? de momento ganó. Bueno, entonces el primer emperador, que es Octavio Augusto, concede a Córdoba el título de colonia patricia. Colonia patricia era el título mayor que se podía, que podía haber en una ciudad. De hecho, por ejemplo, también Cartagonova, la actual Cartagena, o Tarragona, también tenían este título y este estatus. Bueno, en este primer siglo, en el siglo I después de Cristo, Córdoba experimenta una gran transformación. Entonces, en esta época se embellecen las calles, se construyen nuevos templos, anfiteatro, nuevo suministro de agua, se construyen los acueductos, bueno, una transformación espectacular de la ciudad. También, dada la estrecha relación que tenía Córdoba con el emperador, pues también se construye un templo dedicado a Augusto. Bueno, la verdad que la ciudad florece completamente. ¿Qué ocurre? También había, muy importante destacar, el puerto fluvial que había, porque el puerto fluvial tenía un puerto estratégico porque conectaba la ciudad a través del río con el mar y otras ciudades importantes como Hispalis. Después de esta época imperial empieza un poco la decadencia. Se construye otro gran templo, que es el más importante, que es el Palacio Imperial de Maximiliano Herculio, a las afueras de la ciudad, pero a partir de ahí empieza a haber un poco de decadencia en la ciudad. Hay unas crisis en el siglo III, se empieza ya a construir menos edificios públicos, se dejan de traer materiales de calidad y todo esto unido a que el cristianismo empieza a cobrar protagonismo en la ciudad de Córdoba a finales del siglo III y principios del IV. Pero, bueno, hay que destacar sobre todo este gran herencia, este gran legado, que luego hablaremos de los monumentos, un gran legado romano que han dejado de su paso por esta ciudad restos que luego vamos a ver que se pueden visitar, todos los restos romanos. Muy bien, Marisa, efectivamente, mantenemos a la gente en tensión. Tensión. Ahora vamos a hablar, tenemos invitado y nos ha aceptado la invitación, que es un honor para nosotros, a don Rafael Moreno Rojas, que es catedrático de nutrición y secretario de la cátedra UCO de la Universidad de Córdoba. Y dirán ustedes, bueno, ¿y por qué un catedrático de nutrición? Pues sí, porque, señores, es que los romanos, aparte de todo lo que nos ha estado contando Marisa, es que aportaron infinidad de alimentos que a partir de entonces se han ido degustando, se han ido entrando en nuestras dietas, en nuestros alimentos, y que mejor, pues lógicamente, que don Rafael Moreno, un experto, claro, para que nos explique un poquito si los garbanzos que incluyeron trajeron las flatulencias o no, si el aceite de oliva o las lentejas, en fin. Don Rafael, que me enrollo. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Encantado y muchísimas gracias de tenerlo con nosotros. Igualmente, muchas gracias por invitarme. Y nos va a permitir tutearle, ¿verdad, don Rafael? Hombre, que no. Es que los de la familia de Viajando son de la familia. Totalmente. Gracias. Además, a mí nadie me llama de usted, así que vaya a ser los primeros. Bueno, además aquí un señorito, tengo el honor y la satisfacción de ser embajador de la Cofradía al Rabo de Toro. Toma. Muy bien, muy bien. Bueno. Yo también soy cofrade de honor, o sea que Vale. estamos dentro del gremio. Efectivamente. Bueno, cuéntanos, Rafael, a ver, los romanos importaron en la gastronomía española el aceite, legumbres, quesos y vinos, ¿no? Bueno, entre otras muchas cosas. Claro. La gran ventaja que tiene el Imperio Romano es que conforme se va extendiendo, aunque lleva sus costumbres, como es lógico, el dominador siempre lleva sus costumbres,
va encontrando nuevos ingredientes y esos nuevos ingredientes pues intenta aclimatarlos a los lugares donde va colonizando. Y bueno, pues va también sacándole el partido a esos ingredientes. Muchos de ellos se han perdido porque son ingredientes de bajo valor nutritivo o, bueno, pues difíciles de manejar o de baja producción. Entonces, pues se han ido perdiendo con el tiempo, pero aquellos que se producían en mayores cantidades y tenían más beneficios para la salud, pues más o menos han ido permaneciendo. Ujú. Bueno, uno de los cultivos importantes que trajeron los romanos fue la vid, porque evidentemente ellos amaban el vino. Tengo Ujú. entendido que muchas veces hacían una especie de mezcla de vino con agua o agua con vino, no sé muy bien, dependerá de la Ah, proporción. Sí, Y bueno, sabían cómo cultivarlo, ¿no? Y gracias a ellos, España se convirtió en uno de los principales productores de vino del mundo, ¿verdad? sí, bueno, pero estamos hablando del vino que siempre es el más vistoso, el que más nos llama la atención. No olvidemos que el hermano pequeño del vino es el vinagre, y el vinagre en cocina da un juego fundamental. Sí. Y además, sin controversia, es decir, el mundo romano, lógicamente, no tiene ningún problema con restricciones en cuanto al vino, pero luego vamos a ver mucho después cómo vamos a encontrar que otras religiones y otras culturas sí tienen restricciones en cuanto al vino, pero en cuanto al vinagre ninguna de ellas ha tenido ningún problema, con lo cual pues se ha extendido muy bien por todas partes. Ujú. Y el vino, bueno, pues tiene también una gran ventaja, y es que estamos hablando de una época en la que la potabilización del agua no era muy allá, y esa pequeña graduación alcohólica mezclando vino con agua pues conseguía que algunas de esas bacterias o algunos de esos virus pues no proliferaran, y por tanto le daban salubridad al agua, que no era poco. Ujú. sí, que no era solamente para bajar la graduación, sino también era un poco un tema de sanidad, ¿no? Ujú. Sí, era más que nada garantizaba un poquito la mayor salubridad del agua, y bueno, pues tenías vino para deleitarte como tal vino, tenían hidromiel, tienen un montón de bebidas, pero concretamente la práctica de la mezcla era añadirle algo de vino a ese agua o incluso algo de vinagre. No olvidemos la posca de los legionarios, que es una bebida que ellos llevaban de forma habitual en sus partidas, en sus salidas, en conquistas, y que era una bebida isotónica, porque básicamente era agua vinagre, en algunos casos con un poquito de sal, y bueno, pues aromatizada con lo que se tenía, con el ajo, que era uno de los elementos que también la legión normalmente llevaba, o con alguna hierba que la hacía aromatizarla. Por tanto, bueno, pues son un poco los promotores de los primeros refrescos, de las bebidas isotónicas, y era una manera también de garantizar de esa potabilización del agua. Vamos, que se pegaban un chute antes de impartir, ¿no? Efectivamente. Recordad que cuando se habla bueno, de Jesucristo y de la cruz, que pide agua y según rezan la Sagrada Escritura le dan vinagre, muy probablemente lo que le dieran, porque al ser un soldado romano, lo que le estaba dando era lo que tenía en su cantimplora, en sus dependencias, que era esa posca, ese agua con vinagre. Por eso a un judío le resultaba extraño que le estuvieran dando vinagre, pero Claro. realmente lo que le estaban dando era agua con vinagre, que era la bebida Sí, isotónica. la esponja que va clavada en la lanza, ¿no? Que es la que Efectivamente. le moja la boca. Me imagino que de todas formas, como antes nos ha contado Marisa, también fue un puerto fluvial, ¿no? Córdoba. Entonces, habría un poco de retorno, ¿no? Ellos trajeron el vino, pero luego en cuanto se producía, seguro que salía de nuevo para Roma, ¿no? Sí, sí, bueno, desde aquí salieron tanto de vino como de aceite. Teníamos lo que eran fábricas de recipientes, de vasijas, para poderlo conservar, y tanto el vino como el aceite se embarcaba, porque antes era todo el Guadalquivir hasta Córdoba, era navegable, y iban saliendo con destino a Roma. Los mejores vinos, los mejores aceites, lógicamente iban para Roma, y tenían, pues los de la Bética tenían siempre una gran fama. Ujú.
Buenas tardes, Rafael. Soy Marisa. Te iba a preguntar precisamente por el aceite, porque parte de los restos romanos que se pueden visitar en la ciudad, o sea, hay ánforas que se utilizaban, grandes piletas para almacenaje de aceite. En la zona en Tabernae, donde eran antiguas instalaciones comerciales, hay restos de una importante actividad comercial y artesanal, un molino de aceite. Entonces, te iba a preguntar por esa importancia precisamente, que era a través del Guadalquivir, ¿no? Y Efectivamente. los usos del olivo, el olivo Ujú. porque no solo se utilizaban como alimento, sino que también era como combustible y usos medicinales. El aceite es que ha tenido todo tipo de uso a lo largo de la historia, Ujú. desde su promotor, que era el acebuche, bueno, pues que ya se utilizaba principalmente como efecto de iluminación. De hecho, hay una denominación de aceite que todavía hoy se utiliza, que es el lampante, y es que ese aceite que no tiene calidad suficiente para el consumo humano se utiliza para las lámparas, las lamparillas de aceite. Entonces, Ujú. ese era un uso bastante habitual de lo que podemos decir los aceites de menor calidad. Pensemos que hoy cuando pensamos en calidad del aceite estamos pensando en unas magníficas almazaras súper modernas en donde bueno pues se le saca un rendimiento y una calidad al aceite brutal, pero en aquellos tiempos eran molinos, una molienda y un almacenaje que al final hacía que se atrojara y que buena parte de ese aceite pues cogiera unas características organolépticas que no eran las más deseables. El idóneo, el que estaba en mejores condiciones, pues normalmente ese era para uso alimentario y para exportación y para llevarlo a Roma, y el que tenía unas características un poquito menores, bueno, pues ese se dedicaba para la lámpara. Pero aparte de eso, recuerdo que se ha utilizado para ungir los santos óleos, se utilizaba como apósito, al ser el aceite no contener, no tener nada de agua, pues es magnífico para preservar de la oxidación y de que los gérmenes aerobios puedan atacar a una herida, una quemadura y demás, y por tanto ese recubrimiento con aceite pues era fantástico para cubrir esas heridas o esas quemaduras. Y bueno, se le atribuye desde tiempos muy remotos ya los efectos beneficiosos que hemos tenido que esperar al siglo XXI para que pudiéramos comprobar a partir de esos polifenoles que contiene y esa serie de compuestos minoritarios que lo han convertido a día de hoy como en el gran superalimento, el alimento que aporta los grandes beneficios que normalmente atribuimos a la dieta mediterránea, que sí los tiene, la dieta mediterránea es la mejor dieta del mundo, pero la dieta mediterránea sí es un gran apoyo que es el aceite de oliva virgen extra o virgen por lo menos, pues sería casi impensable. Aparte del vino, un tema muy importante que fue que introdujeron en España el arado romano, ¿no? Y eso permitió el cultivo de trigo mucho, Ujú. mucho más, más en producción, me imagino, ¿no? Como podemos decir que Claro. el pan se empieza a conocer a través de este cultivo de los romanos. Hombre, bueno, el pan, el trigo ya se estaba cultivando de alguna manera en España, pero lo que sí es cierto es que el arado romano, la mecanización del campo con bestias, lógicamente, pues lo que va a conseguir es que la velocidad de tratamiento del campo y la efectividad es mucho más alta, los surcos más profundos y primero va a dar mayor versatilidad para diferentes tipos de plantas y mejores producciones. Entonces, bueno, pues es una manera de aprovechar mejor los campos, de sacarle mayor rendimiento y desde luego el trigo era el gran elemento para los romanos. Un romano sin gacha era como un romano sin sandalias. Ellos no se movían sin sus gachas por todas partes y además de las gachas el pan. El pan era un elemento que para el romano, y en Córdoba igual, en la época romana, pues era fundamental, y cuando faltaba el pan, las clases bajas empezaban a ponerse nerviosos, y por ahí vienen esas frases como pan y circo y demás que nos dicen que para tener a las clases menos pudientes, contentas, pues si le dabas pan y le dabas un entretenimiento, no tenías problemas. Y era uno de los elementos fundamentales. Hay algunas valoraciones de que más del 70% del aporte calórico que se tenía en aquella época era a partir de cereal y principalmente de trigo. Porque había Ujú, otros cereales, pero preferían el trigo. ujú. Bueno,
Y el garbanzo, ¿eh? Que tenemos que hablar del garbanzo, porque también fue un cultivo importante que trajeron los romanos, pero no se pararon ahí. Los garbanzos, fuente de proteínas para la población, pero trajeron legumbres, entre ellas lentejas, Ujú. verduras, como los guisantes. O sea que realmente fue como un despliegue, como un abanico realmente fantástico, Gastronómico. de elementos y de alimentos para nutrirse, Rafael, ¿no es así? Sí, y además es muy interesante porque siempre se habla de la triada de la dieta mediterránea, la triada desde tiempos romanos, que son los que hemos venido mencionando, el trigo, el aceite y la vid. Pero realmente tendríamos que hablar de 4 elementos fundamentales y la legumbre es fundamental tanto en la alimentación mediterránea como en el desarrollo de las antiguas poblaciones. Pensemos que por mucho que nos quieran vender una historia muy bonita de que el romano estaba todo el día comiendo carne, pues esto no era cierto y las clases menos pudientes, bueno, pues Patricio todavía lo podría estar tomando, pero las clases menos pudientes no podían estar tomando alimentos de origen animal de forma frecuente. Y el garbanzo, el cereal, el trigo y el garbanzo principalmente tienen de forma aislada un problemilla que de forma conjunta lo resuelven y es su balance de aminoácidos. Es decir, al garbanzo le falta un tipo de aminoácidos, al trigo le falta otro tipo, pero se complementan muy bien. Es decir, cuando nosotros unimos el cereal con la leguminosa, conseguimos una proteína de alta calidad que garantiza pues esa buena nutrición de esos pueblos menos pudientes y eso de alguna manera garantiza que el pueblo esté bien alimentado y que pueda mantenerse frente a cualquier calamidad, una invasión, una hecatombe, una plaga, etcétera. Por tanto, la introducción de las legumbres junto al cereal es un elemento fundamental en la dieta de aquella época y que ha perdurado hasta nuestros días. Mm. Aquí en Córdoba, hasta hace 100 años, era bastante frecuente consumir un cocido pues prácticamente diario y ese cocido siempre iba con pan. Es decir, bueno, el cocido podía ir más rico en carne o más rico en un poquito de chorizo, poquito de morcilla, pero desde luego ese cocido era muy rico en garbanzos y nunca le faltaba para consumirlo pan. Y ese elemento ha mantenido el balance eh, adecuado de proteína para la población menos favorecida. Ujú. Rafael, te quería preguntar, además de los alimentos maravillosos, algunas recetas. Bueno, no la del salmorejo, porque vamos a hablar más tarde del salmorejo, que también lo introdujeron los romanos. ¿Alguna receta así original? Por ejemplo, sabemos que es la de membrillo asado con miel, es una de que introdujeron los romanos. ¿Alguna otra más que nos puedas decir, algún plato típico que lo estemos consumiendo ahora y que tenga origen en aquella época? Bueno, pues había cosas muy interesantes. Yo no soy experto, ya sabéis que yo soy especialista en temas gastronómicos y nutrición, pero tengo una muy buena compañera en el departamento, que es Almudena Villega, con la que muchas veces hablamos de estos temas, y ella pues ha ido rescatando multitud de platos de época de los romanos que hoy en día consideramos que son actuales, porque lo hemos reinventado. Es decir, se perdieron en algún momento y luego, bueno, pues los hemos ido rescatando. Desde la propia mayonesa, la conservación de carne en miel, es decir, que tenemos un montón de elaboraciones. Y luego, pues tengo también un buen compañero que es Fernando Rueda, que lleva ya muchos años investigando la evolución de algo que es muy consustancial con los andaluces, como son los gazpachos. Y los gazpachos, lógicamente, se originan de forma rudimentaria en tiempos de los romanos, porque los legionarios ya lo llevaban, es decir, esa mezcla de ese vinagre con ese agua, con ese poquito de sal, con ese ajo que no les faltaba, con cualquier verdura que se le pudiera poner que encontraran en el campo, encontraran en los asentamientos donde llegaba, pues al final era lo que les permitía hacer ese gazpacho, que si era picadito, pues era un poco más tipo pipirrana, para que nos entendamos, y si, bueno, pues la verdura estaba ya un poquito pasada y iba a costar trabajo consumirla, pues directamente se hacía un majao, se convertía
pues o bien un tipo mazamorra o bien se iba convirtiendo en algo parecido a un salmorejo, obviamente salvando las distancias, porque lógicamente en tiempo de los romanos no había tomates, con lo cual, bueno, pues no podíamos hablar de un salmorejo en sí, pero sí de su primordio, de las mazamorras o de las elaboraciones de sopas frías, edulcoradas, por supuesto, con su ajo, con su vinagre y muy posiblemente también por supuesto con su sal, que era un elemento fundamental. Pensemos que hoy en día, por los problemas de hipertensión, la sal la estamos arrinconando, pero la sal era un elemento fundamental en la dieta porque, bueno, era difícil de conseguir, la cantidad que había era pequeña y el que se pudiera incorporar en la alimentación permitía mantener una hidratación adecuada. De hecho, parte de ese sueldo de los romanos, de ese salario, se daba en forma de sal. Por tanto, esos eran los ingredientes básicos que nos han llevado hasta nuestros días. Posiblemente también habría recetas de caracoles, pues aquí en Córdoba, además en los yacimientos de Torre Paredones se han encontrado muchas conchas de caracol, lo que demuestra de que los romanos asentados en Córdoba eran gran aficionados a los caracoles. Y bueno, pues posiblemente las recetas fueran muy parecidas. El problema en las descripciones que encontramos normalmente en los libros, Apicio y demás, vamos a encontrar recetas muy sofisticadas para clase alta. Las recetas de las clases más humildes son mucho más difíciles de investigar y no sabemos realmente si algunas de las recetas que ellos ya elaboraban pues han perdurado a nuestros días y cómo han ido modificándose con el devenir de los tiempos. Rafael, ¿qué es el garum? El garum era un elemento muy interesante. Yo creo que es un poco, por hacer el símil, el ketchup de la época. Es decir, sí, la salsa madre, ¿no? Sí, lo que hoy en día para un chaval joven, una chavalita joven, lo que es el ketchup, pues ponlo tú en el garum. Esto era una salsa que podría ser más o menos espesa, que se elaboraba principalmente pues con escómbridos, con restos de pescado tipo sardina, caballa, etcétera, en las que se podían aprovechar las vísceras y que se dejaba fermentar, es decir, era un producto que se dejaba fermentar, se salaba. Y bueno, pues la receta en Cádiz han intentado rescatarla, yo lo he probado, lo que hacen por allí, y la verdad es que está bastante bien, pero que no me gusta dar mucho más pistas, porque no iba a ser el primero que ha querido hacer su garum en casa y ha terminado en la urgencia de un hospital. Porque estamos hablando... Sí, no es broma, ¿eh? Conozco además a una persona que estuvo tres semanas ingresado en una UCI por elaborar su propio garum y estaba convencidísimo de que su garum iba a funcionar. Porque estamos hablando al final de restos de pescado. Claro, las vísceras siempre lleva ese peligro. Mejor no practicamos. Claro. Rafael, sí. Que lo lamento, pero nos tenemos que despedir, que seguiríamos aquí toda la tarde, mañana, he pasado porque es extraordinario. Sí, es súper interesante. Y nos los ha explicado de maravilla. Y podemos decir, porque en aquella época los cardenales aún no existían, si no diríamos que el garum es el bocato de cardenales, ¿no? Sí, era un producto selecto y que se exportaba y tuvo mucha fama el garum, no de aquí de Córdoba, pero sí de la costa, que era muy elaborada. Muy bien. Oye, pues yo encantado, cuando queráis volvéis por mi tierra y hablamos, porque desde los romanos hasta hoy hemos recorrido muchos siglos con poblaciones muy interesantes y con platos también muy simpáticos. Por supuesto que Volveremos. seguiremos. Por supuesto que seguiremos. Tenéis una rica historia y una gastronomía maravillosa. Gracias. Gracias, Rafael. Un saludo. Un saludo y un abrazo. Mi corazón un piropo, de mi patria chica, te admiro poquito a poco porque eres tan re bonita que vas a volverme loco. Siento tu gran María, al pie de Sierra Morena, te encuentras con
sol. Eres la que inspira mi mora con aroma de una flor al despertar de la aurora. Que despierta la gentileza, la gracia y la gallardía de la mujer cordobesa, con su mezcla de un día rebosante de belleza. Soy cordobés de la tierra de Julio Romero, el pintor de la musa gitana, Córdoba sultana, cuánto te quiero. Soy cordobés y a la orilla del Guadalquivir tengo que poner un letrero. Bueno, ¿qué tal? Qué riqueza, ¿no? Uf. Lo que nos vamos enterando, ¿eh? Lo que hemos aprendido y nos ha abierto el apetito con esos productos increíbles. Que introdujeron los romanos, ¿eh? Tenemos una gran herencia de ellos. Claro, claro, es una cosa Que es tan diverso este país. Es Y eso. tenemos una riqueza es que los heredada. orígenes, si Claro, empezamos a claro. escarbar, ya pasan las civilizaciones, que una quieres edificar una cosa y te encuentras con algo. Si empezásemos a escarbar y escarbar y escarbar, llegaríamos efectivamente, es que hemos tenido de todo, desde vascones, íberos, Somos una mezclita cartagineses, extraordinaria. romanos, He árabes, dicho. de todo, ¿no? Entonces es una, Sí, sí. una maravilla. Una maravilla. Debemos Y- mucho a los romanos, debemos muchísimo a los Sí. romanos. Hombre, Sí, el agua, conquistaron, pero- lo que no hemos hablado porque no se prestaba aquí, el agua es alimento también, pero me refiero la utilización y el aprovechamiento del agua que hicieron los romanos. Oye, en las casas tenían agua corriente en aquella época, que estamos hablando y decimos, pero bueno, no, ojo, que estos señores ya tenían su agua corriente y ya tenían todas sus circulaciones, ¿no? Evidentemente. Pero bueno, vamos a seguir. Ahora vamos a hablar con una... Volvemos a la cocina. Volvemos con la cocina, vamos a descubrir también a nuestros oyentes y a nosotros mismos, porque siempre digo Sí. que nosotros somos los primeros que descubrimos muchas cosas, que no Totalmente. crean ustedes que venimos aquí de Mario Sabiondillos, que Que lo va, que va. sabemos todo y No, que... vamos siempre. No, entre nosotros mismos nos preguntamos, oye, ¿te has dado cuenta de esto, de aquello, de lo de más allá? Sí, sí. Porque... Y luego Luis intenta hacerlo en su cocina, ¿eh? Porque cocina muy bien, que lo sepan ustedes. Bueno, sí, me distraigo, es una cosa que me bueno. relaja. Pero hablando de cocinas y de cocineros, tenemos una invitada extraordinaria, muy buena amiga mía, tengo que decirlo, que es académica y comendadora por Córdoba de la Academia Andaluza de Gastronomía y Turismo, que de todas formas, si hay cualquier cosa que tú quieres saber de Córdoba o necesitas estar o cualquier cosa, preguntas por Chari Serrano, que yo le llamo el perejil de Córdoba, porque está en cualquier En todas cosa. las salsas. Exactamente, pero es que aparte que el perejil de Córdoba, decoras, alimenticios, está bien, pues esa es mi Chari Serrano. Buenas tardes, Chari. Buenas tardes, encantada de estar de nuevo en tu programa, después del primero, que tuve el honor de estar en el primero. Un Efectivamente, rompimos la cinta de Sí. salida con vosotros, con Córdoba. ¿Mm? Desde luego, vaya. Bueno, vamos a ver, que yo quiero que nos expliques un poquito, porque eres la sapiencia entre los hornos y los fogones. Cuando hablamos intentamos en este programa de descubrir cosas que se vayan un poquito de lo que la gente siempre cree, ¿no? Si hablamos del salmorejo, la gente inmediatamente asocia el tomate, el ajo, el ajo, el aceite de oliva, el pan, el vinagre, ¿no? Pero Bueno, es el que vinagre, entre comillas, no, sí, hay quien le eche, quien no. hay pero quien bueno. lo eche bueno. Pero es que y también se le ponen unas puntitas de jamón luego, quien Huevo quiere, duro, quien huevo quiere, duro, quien no huevo quiere duro, y tal. sí. Pero bueno, no sigamos porque se me estoy salivando y voy a cortar el programa, os dejo y seguís vosotras y tal. No, me refiero de que en Córdoba también hay otros salmorejos, ¿no? Pues sí, en la provincia. En la provincia, bueno, En sí, la estamos... provincia de Córdoba existen dos salmorejos totalmente diferentes, porque claro, lo que tú decías, todo el mundo habla salmorejo, incluso salmorejo sin apellido, porque nosotros decimos, el salmorejo cordobés es el salmorejo con apellido, porque salmorejos hay muchos, pero cordobés es solo uno, el salmorejo cordobés, que es el que todos conocemos comúnmente como salmorejo.
Pero en la provincia de Córdoba hay otro tipo de salmorejos. Por ejemplo, el salmorejo jarote. Jarote es un mote Sí. de Villanueva de Córdoba, o sea, de los que son de Villanueva de Córdoba. Y este salmorejo es como un gazpacho. El O sea, mote, perdona, el jarote es... jarote de Villanueva de Sí, pero Córdoba. ¿por qué se le... de dónde, qué significa ese apelativo? El jarote es que le dicen, pues, yo qué sé, por ejemplo, en Bellaviciosa le dicen corchúa. A los de Hinojosa le dicen colodro. Pues a los de Villanueva son jarotes. Ah, Y entonces el salmorejo, jarote. muy bien, pues si Es nos faltaba como riqueza... el Toma. mote, el mote. Sí, bueno, ¿y cómo es este jarote entonces? Pues mira, el salmorejo jarote en realidad es como una sopa fría, sopa, porque hay quien dice que el salmorejo cordobés es una sopa fría, no es una sopa, es una crema. Pero esto sí es como una sopa. Es una sopa fría que se toma con cuchara, lógicamente, y tiene unos ingredientes que te voy a decir así muy rapidito, te voy a decir los ingredientes. No te voy a decir cantidad, te voy a decir lo que lleva. Sí, sí, Pues sí. mira, el fondo, que es de lo que se hace el caldo, es o conejo, perdiz o pechuga de pollo. Ajo, huevo duro, perejil, azafrán, enebra, cucharadita de comino en grano, pimienta negra, aceite de oliva virgen extra, por supuesto, vinagre al gusto, pimentón dulce y agua o el caldo de haber hervido, lo mejor es el agua, no es el agua, sino el caldo de haber hervido la carne que lleve. Yo lo he comido en dos versiones, en un restaurante así tal como te lo he dicho, y luego en una casa con pimiento. Un pimiento rojo, picadito. O sea, que viene a ser lo mismo. Lo único que cambia es que en otros sitios además le echa el pimiento. Y es eso, es todo picadito, porque un salmorejo al fin y al cabo es una amalgama de cosas, un conjunto de cosas. O sea, lo que pasa es que este es sólido, ¿no? Este es líquido, este es una Es sopa líquido, pues fría. tiene que ir bien machacado todo, ¿no? La Sí, perdiz y y todas estas cosas, no, ¿no? eso va, la perdiz y el huevo duro y el pimiento van a trocitos. Ajá. Y luego el resto, pues ya se hace pues en un mortero o en un termomín. Hoy día se hace lo que es la sopa. Y Sí. luego todo lo que lleva, que es el huevo duro y la carne, pues eso es lo que va a trocitos, porque claro, lo demás ya te he dicho, el comino, el azafrán, el perejil, todo eso va como en cualquier Sí, no, eso es preparación, ¿no? lógicamente es más Entonces, soluble. esto lleva los trocitos de carne. En origen normalmente era de perdiz, porque una zona de caza, es una zona donde se caza normalmente. Entonces, en origen decían que eran perdiz, o conejo también, o pechuga de pollo, más actualmente más bien está en pechuga de pollo, que se hace más por ahí que por lo demás. Y Chari, se come con cuchara. Chari, ¿qué son los puls? Los Los, puls. pues no tengo ni idea qué son los Ah, puls. porque dice en forma de Antiguamente se sopas y llamaba... gachas que Sí. se denominaban genéricamente puls. Ah, La sopa bueno, y la las gacha. gachas. Vamos a ver, las gachas, vamos. Las pulas en algunos sitios le dicen pucha. En Córdoba se comen las gachas dulces. Nunca se han comido las gachas saladas. En Córdoba nunca. Siempre gachas dulces. Y aquí le dice puche, pero el nombre de puls ni en Córdoba ni en provincia se usa. Ajá. Pues mira, No se usa. ya hemos aprendido Nada. una cosa más. Gachas dulces. Ajá, Hay quien le dice gachas. puches, pero en Puches. Córdoba no es muy normal que le digan puches. En algunos sitios, en algún pueblo, no es normal. Pero hay gachas saladas, pero los que nosotros comemos en Córdoba son las gachas dulces del Día de Todos los Santos. Son las típicas del Día de Todos los Santos. Ujú. Solamente se comen en esa fecha porque es lo típico. Si tú te las quieres hacer en otra, mira, está muy Sí, buena. Pero claro. vamos, son las típicas del Día de Todos los Santos y son dulces. No tienen nada que ver ni con un salmorejo ni con nada. Y luego tenemos el otro salmorejo, que este ya es de Adamuz. Adamuz es un pueblecito que está a media hora más o menos de Córdoba, muy cerquita de Córdoba. Y tienen un salmorejo que se llama adamuseño, o sea, de Adamuz, adamuseño. Y este sí que ya no tiene nada que ver, porque este es caliente. Vamos a partir de la base. Vaya. Lleva La noche y el patata. día. Y lleva patata, harina, vinagrera, en general vinagrera, por el tiempo que se hace, que es cuando termina la matanza. En aquella época que se hacía en el campo.
Y los señores de la finca pues invitaban a su empleado o a su mozo o en fin, a la gente que tenían en la finca y hacían una fiesta y se hacían este salmorejo adamuseño. Y ya te digo, lleva patata, harina, vinagrera o espinaca o acelga, cebolla, bacalao desalado, ajo, tomate, por supuesto, seguimos con el aceite de oliva virgen extra, sal y agua. Ya digo que se come caliente. Se fríen las patatas, se le echa la harina, se diluye la harina, se le echa la vinagrera o la otra verdura, o sea, o espinaca o acelga, la cebolla picadita, se fríe, lo mismo que, o sea, cualquier, digamos, preparación, se fríe la cebolla que esté pochadita. Luego le agrega el bacalao desalado, sigue cocinando y luego ya los ajos igual, o sea, todo lo mismo, cebolla picadita, ajos picaditos, todo pochadito, su bacalao, sus patatas cortadas rodajitas bien fritas que luego se juntan, la harina para espesarlo y eso es como una especie de, es un plato un poquito espesito que se come con cuchara o tenedor, pero normalmente con cuchara, no tiene caldo ninguno, es seco y se come caliente o por lo menos tibio. Y ese es el salmorejo adamuseño, que curiosamente, voy a dar una curiosidad, es en Adamuz, al salmorejo cordobés le llaman coña. Anda. Y es exactamente el salmorejo cordobés, exactamente, ni más ni menos. Pero a ellos le ponen ese nombre. Y luego tienen también la coña de invierno, que se parece mucho al salmorejo adamuseño. No es exactamente igual, pero se parece. Y ya pero se vamos puede... hablando de lo que son los salmorejos cordobeses, tenemos al cordobés de la capital, al jarote de Villanueva y al adamuseño de Adamuz. Y estos son los 3 salmorejos cordobeses diferentes totalmente. Y se puede decir que está de coña. Exactamente, el salmorejo cordobés, en este caso el salmorejo cordobés de Adamuz está de coña. Ya te digo yo. Buenas tardes, Chari. Yo te quería preguntar por 2 curiosidades históricas. Primero, bueno, el salmorejo lo introdujeron los romanos, que decían que era un alimento para campesinos, bueno, quitando que luego en el siglo XVI ya vino el tomate a España, ¿no? Vino el tomate, entonces que era un alimento que tomaban mucho los campesinos por ir al campo, entonces, bueno, quería que un poco que confirmaras este dato. Y luego el segundo dato, también, que el presidente Giscard d'Estaing de Francia, que fue presidente hasta 1981, que parece ser que le gustó tanto el salmorejo que envió a su propio cocinero a que viniera a Córdoba. Entonces estuvo aprendiendo la receta del salmorejo y se dice que ahora los países donde más se consume salmorejo, uno es en Francia, porque la receta, la receta la siguen elaborando los cocineros del Palacio del Elíseo, y Estados Unidos también. ¿Tenéis más información sobre esto? ¿Vienen de vez en cuando? ¿Os preguntan que actualicéis la receta o los cocineros? No, la receta se actualizó hace unos años poniéndole menos cantidad de aceite. Y aquí le pone menos cantidad de pan. Pero bueno, el pan es, como yo siempre digo, son subjetivos. Porque hay quien le gusta muy espeso y hay quien le gusta menos. Con lo cual, nosotros tenemos, o sea, la receta del salmorejo está estandarizada por la Universidad de Córdoba, que la estandarizó Rafael Moreno Rojas, ¿no? Entonces, no quiere decir que sea la auténtica, es la estandarizada. Entonces, efectivamente, el salmorejo cordobés es su postal, porque hay postales, digamos, diferentes, en los que está traducido a casi 50 idiomas, la receta del salmorejo cordobés. Con lo cual, ahí nos da idea de lo internacional que es nuestro salmorejo. Yo sé, según me han contado alguien que no voy a decir, esto, la receta del rabo de toro cordobés está hecha por una señora que se llama Chari Serrano. ¿Quién será? En el salmorejo, ¿esa receta también tiene que ver Chari Serrano? No, hombre, no. Yo he sido vicepresidenta de la Cofradía del Salmorejo Cordobés. Ya. Pero la receta es la estandarizada, que es la que yo hago, la estandarizada. Y la segunda, pues que se hizo una prueba y salió con más puntos, incluso que la primera, es que se le echaba menos aceite. Pero ya digo que eso es subjetivo, porque claro, luego cada uno en su casa pues tiene su receta particular. Cada maestrillo, claro, ¿verdad? Cada maestrillo tiene su librillo. Claro, está la estandarizada. Ahora, lo que yo no admito, no es porque yo sea purista, que yo purista en la cocina no soy, es que lo que se llama salmorejo cordobés se le eche comino, se le eche pimiento, porque claro, ya si le echamos pimiento estamos hablando de porra antequerana, no estamos hablando de salmorejo cordobés. Entonces, claro, es que dice, no, es que el salmorejo, no. Y yo siempre repito,
salmorejos hay muchos, pero salmorejo cordobés solo hay uno. Y es la receta que tenemos de salmorejo cordobés. Ahora, luego tú puedes hacer todos los salmorejos. Yo he hecho salmorejos de cereza, de espárragos, de remolacha, de yo qué sé, de 1000 cosas, de naranja. O sea, hay salmorejos. Si salmorejo es esa liga, eso que se hace con ese pan. Pero salmorejos, no cordobés. Vamos a diferenciar el salmorejo con apellido cordobés. Muy bien. Además, incluso mi difunta mujer hacía de aguacate también. También, y ya digo que salmorejos hay muchos. Y también correcto decir sí. salmorejo. Y Chari, dicen que el mayor salmorejo de 500 kilos se hizo en 2018, Sí. ¿verdad? Bueno, eso Para lo hace 2.500 Matías personas. Vega, nuestro queridísimo Matías Vega, Ajá, sí. que es uno de los fundadores de la Cofradía del Salmorejo y también uno de los fundadores de Sabores de Córdoba, de la cual yo también soy socia fundadora. Pues Matías hace todos los años el récord Guinness, todos los años lo supera el récord Guinness en su pueblo, en Cañete de las Torres. Tienen una especie de olla con una especie, como él dice, una Thermomix, pero a lo grande, que es donde va haciéndose el salmorejo, lo hace delante de todo el mundo y se reparte, o sea, gratuitamente, solo pone el ayuntamiento, lógicamente, van autocares, va gente de todos lados, porque Cañete es un pueblo muy bonito, lo adorna muy bonito, calle en flor, en fin, muy bonito, y todos los años hace su salmorejo de récord. Pues nada, hay Muy que bien. ir, hay que ir. Muy bien, Chari. Pues como siempre, bueno, contigo es un placer, yo hablo contigo a menudo, pero nuestros oyentes habrán quedado satisfechos de tu asertación y tus clases sobre el salmorejo, y la verdad que ha sido una charla de coña. Muy bien, Hemos aprendido mucho. pero lo hemos pasado muy bien. Chari, un abrazo fuerte. Besote. Igualmente, Un un abrazo a todos. Hasta luego. luego. Chao, chao. Corredera, brindando por ese mayo de cruces que anuncian ferias, de balcones y de patio. Torre de la Calahorra, mirando el puente romano. Un atardecer cualquiera, la luna de centinela, me imaginé de tu brazo. Con la mezquita de fondo, que hasta temblaban los arcos. Ay, Córdoba, vida mía, mi boca no se atrevía, pero qué bonito fue pensarlo. Perderme en la judería, Bueno. callejuela de las flores. Bien, nos habíamos quedado con la segunda parte de Marisa, que me estaba diciendo, ¿qué pasa? Pues no pasa nada, aquí tienes tu tarta, tu parte, cuéntanos, y Avanti. además nos va a servir para despedir el programa. O sea que vas a tener que dejarme luego 30 segundos para que yo me despida. Para que de la nos gente. despidamos. Nos despidamos. Hala. Venga. Pues después de haber hablado de la historia tan interesante de la Córdoba romana, vamos a ver qué monumentos podemos recomendar a nuestros queridos oyentes que no se deben perder en su visita, porque en la época imperial, como decimos, fue colonia patricia desde el emperador Augusto, y la ciudad trató de imitar a la metrópolis, a Roma. O sea, de hecho, quisieron convertir a Córdoba en una segunda Roma. Entonces, los monumentos que vamos a decir, todos se pueden visitar. Por ejemplo, el Templo Romano de Córdoba, en honor al emperador Augusto, del siglo I. Murallas hay dos, muralla republicana, de la época de la República, y otra muralla de la época del Imperio. El Anfiteatro de Córdoba, muy recomendable. Todo esto son restos, obviamente no son edificios completos, sino que son restos. Es muy importante el anfiteatro porque desde mediados del siglo I y fue el anfiteatro más grande de todo el imperio. Aquí había, solo superado por Roma y Cartago. Había luchas de gladiadores. De hecho, se cree que en Roma había en Córdoba, una escuela de gladiadores, porque al lado del anfiteatro hay una concentración de tumbas de gladiadores. También el Teatro Romano, que está bajo el Museo Arqueológico. Hay varias domus romanas. La verdad que es muy interesante verlas porque quedan los restos, el peristilo. Los peristilos es el patio de las casas romanas rodeado de columnas. Perdón, el puente romano del siglo I, que además hasta el siglo XX fue el único puente que cruzaba la ciudad.
Mausoleos hay varios, mausoleos, tumbas porque que además eran para la alta sociedad, digamos la alta sociedad cordobesa, y también se han encontrado partes de ajuares funerarios. Hipogeos, sabemos que eran las tumbas colectivas. Luego, varias plazas comerciales, hemos hablado antes, que se han encontrado muchas ánforas y lugares para transportar todo el aceite y el vino también a través del puerto, que conectaba con el mar y también conectaba con Hispalis. Foro, también el foro romano, que era el lugar del centro de la vida política, religiosa, comercial. Las termas romanas era el lugar pues, de higiene, socialización, actividades gimnásticas, lúdicas. Villas romanas, varias, y luego, muy importante, los acueductos. De hecho, había 3 acueductos en Córdoba, porque ya sabemos que a escasos kilómetros de Córdoba empiezan las estribaciones de Sierra Morena. Entonces, los romanos, la verdad que ya sabemos que fueron únicos en las canalizaciones de agua. Y también el alcázar del actual Alcázar de los Reyes Cristianos antes fue sede de la aduana del puerto fluvial, y de hecho todavía continúan, si se visita el Alcázar, una sala llamada de los mosaicos donde, bueno, pues era, como decimos, la aduana y la actividad, reflejaba la actividad del puerto. Estupendo, Marisa, genial, como siempre, nuestros oyentes encantados, a que les ha gustado el tema, ¿eh? Con ganas de ir a Córdoba. A que no se esperaban que hay tanto en Córdoba, vamos, en Andalucía en general de la época romana. Nosotros no lo sé ustedes, pero nosotros nos lo hemos pasado pipa. Sí. Y iba a decir otra cosa. De coña. Sí, de coña. Yo no lo he dicho para no repetirme, porque ya lo había dicho antes. Pero bueno, de parte de nuestro querido técnico David López, de Carmen Garrido, de Marisa Navascués y de un servidor, muchas gracias. Recordarles no dejar de oír el programa, de que se metan en la web de viajan-mediodeo.es, YouTube, Canal Telesur, los podcasts en iVoox, y simplemente decirles a ustedes que nos vamos con ustedes todos viajando.